Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Ancla, un puerto donde juntos navegaremos para vivir nuestra vida con principios cristianos. Ponte cómodo porque en esta ocasión quiero hablar contigo sobre un tema que puede destruirlo todo. Estamos hablando de las palabras. Hay personas que arruinaron amistades, relaciones, matrimonios, incluso familias completas por algo que dijeron en un momento de enojo. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera querían hacerlo, simplemente hablaron demasiado rápido. Creo que todos hemos estado ahí. Todos hemos dicho cosas que después pensamos, ¿por qué dije eso? Y hoy quiero hablar de algo que honestamente está destruyendo muchísimas vidas: la falta de dominio sobre nuestra lengua. Y es que es una realidad de que al no controlar nuestras palabras en una discusión de pareja, por ejemplo, puede llegar hasta el exterminio de dicha relación. Puede generar pelea entre familiares, comentarios hirientes que luego no se borran simplemente con un perdón, sino que quedan raíces de amargura en la otra persona y a veces hasta cultivándola de años. Y no solamente eso, sino que hoy en la modernidad en la que estamos, las redes sociales de qué manera también influyen en nuestra vida. Cuando alguien se expresa mal, cuando alguien ofende, cuando alguien toma un post, una publicación nuestra y hace escarnio de ella por no controlarse, no controlar su lengua. Respuestas impulsivas, gente reaccionando sin pensar, que solamente me enojé y saqué cualquier cosa de mi boca. Algo que verdaderamente destruye a la otra persona. A veces, alguien llega cansado del trabajo, le responde mal a su esposa, la esposa le responde peor, y de pronto una discusión pequeña termina convirtiéndose en heridas emocionales enormes. O hay personas que nunca golpearon físicamente a alguien, pero sí dejaron heridas profundas con palabras. Y eso tiene muchísimo peso en la vida de tanto el que la dice como el que la recibe. Y es que las palabras tienen algo muy peligroso, que no podemos regresarlas. Una vez que las dijiste, ya no la podemos retirar tan fácilmente. Claro que puedes pedir perdón, pero hay palabras que se quedan sonando en la mente de alguien, inclusive por muchos años. Pero la pregunta es, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué somos presurosos para hablar de esa manera? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Cuál es el problema? Y es que muchas veces hay mucho enojo acumulado, por ejemplo, y quizá no nos damos cuenta. Hay orgullo de por medio. Cuando laceran nuestro orgullo, cuando laceran nuestro ser, entonces saltamos con espada, con el escudo, a ver qué daño podemos hacer también nosotros. Cuando estamos llenos de inseguridades también, muchas veces el ofender, el tratar mal, nos hace estar en nuestra zona de seguridad, sin embargo a un alto costo con la persona que tenemos adelante. Heridas abiertas por palabras que ya recibí de antemano de un familiar, de un hijo, de una esposa, de un esposo, y guardamos esas palabras y queremos ir a tirar toda esa basura hacia otra persona y hacer el descargo que necesita mi corazón. Obviamente el estrés, cuando estamos demasiado estresados y tenemos que entregar algo y estamos presionados por el tiempo, y a lo mejor un hijo, una hija, hermano, hermana, tío, tía, pareja, novio, novia nos dice algo que no nos agrada, y como estamos estresados venimos y machucamos a la persona. Necesidad de tener la razón. Muchas veces queremos tener la razón a gritos, a
ofensas, a querer minimizar a la otra persona de cualquier manera con tal de yo salir victorioso de la conversación. Muchas veces por inmadurez emocional, porque hay muchas emociones que convergen en una discusión, hay muchas emociones que empiezan a pulular en nuestra mente cuando estamos en un momento de tensión, que si no tenemos esa inteligencia emocional suficiente, estas se desbordan y terminan en palabras que terminan dañando a las demás personas. Obviamente, y quizás una de las principales, la falta de dominio propio, porque no tenemos ese dominio de la lengua, no tenemos ese dominio de nuestras palabras y empezamos a tirar espadazos por todos lados. La boca normalmente revela lo que el corazón lleva acumulado. Por eso decía la escritura en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese es el asunto, que dice la escritura que de toda cosa guardada guarda tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué estamos guardando nosotros? ¿Qué estás guardando tú, que a la hora que te enojas, a la hora que te llevan a contraria, a la hora de que las ideas no compaginan, entonces empiezas a decir palabras, ofensas y cosas que no edifican, sino que hacen todo lo contrario? Y aunque tú que me estás escuchando no seas cristiano, piensa en esto. Cuando alguien explota, normalmente no explotó de la nada. Ya venía cargando algo adentro. Y quizás tú estás en esa situación. Quizás tú estás cargando tantas cosas que cualquier cosita que te mueva el piso, entonces explotas. Por eso es peligroso hablar cuando estás enojado. Cuando estamos heridos queremos ganar la discusión, no resolver el problema. Hay personas que dicen, yo soy así, digo las cosas de frente, pero ojo, porque el decir yo soy así y digo las cosas de frente, capaz si estés ocultando, ¿no?, tu naturaleza y te estés excusando sobre una aparente sinceridad, porque no es necesario atropellar para decir la verdad. No es necesario ofender para decir que la otra persona está equivocada. ¿Entiendes el punto? Por eso decía Santiago en el versículo 19, capítulo 1, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Imagínate cuántos problemas se evitarían si simplemente esperamos 5 minutos antes de responder. Yo creo que sería una gran diferencia y estoy seguro que tú estás pensando en lo mismo. Porque parte de la solución es justamente callar. Es simplemente guardar silencio. Y eso no implica que pasen por encima tuyo, sino que implica que debes primero controlarte a ti para no hacer algo que de lo que luego te puedas arrepentir. Ese es el asunto, esa es la clave. Eso es lo verdaderamente necesario e interesante, en lo cual debes de reflexionar. Y claro que esto no va a cambiar de un día para otro. Hay personas que crecieron en ambientes donde gritar era normal. Otros crecieron viendo insultos todos los días. Entonces, claro, reaccionar diferente toma su tiempo. Puesto que si era parte de nuestra vida habitual, querer romper ese esquema no va a ser de
un día al otro. No va a ser de que yo digo hoy ya no quiero ser así, entonces ya no lo voy a hacer, porque todo implica trabajo, todo implica esfuerzo, todo implica el querer hacer las cosas conforme a lo que tú sabes que es correcto. Porque yo estoy seguro que ninguno de los que están escuchando entienden por bueno decir lo primero que se me venga a la mente cuando estoy enojado. Porque generalmente los primeros pensamientos que nos cruzan por la mente cuando el temperamento empieza a aumentar no son buenos. Y esto nos pasa a todos, tanto a aquellos que profesan ser cristianos como a aquellos que no. Porque es parte de la naturaleza del ser humano el querer defenderse, el querer estar por encima de otro, y esa es la naturaleza por la cual debemos nosotros de estar atentos y luchar, pero no de una manera tonta, alocada, de hoy sí, mañana no, sino de una manera inteligente y muchas veces hasta práctica. Mira estos ejemplos. Estos son consejos prácticos que puedes aplicar a la hora de que estés en ese punto culmine en el cual está a punto de decir cualquier cosa, pero que no sea buena. Número 1. Aprende a guardar silencio. ¿Sabes? A veces el mayor acto de madurez es no responder inmediatamente. Porque la madurez no se mide solamente por tu intelecto, cuánto tú sabes, cuán sabio eres, sino por tus acciones. El inteligente, el sabio, el que tiene una superioridad en todos los sentidos, es aquel que sabe cuándo guardar silencio. Y es necesario que tú aprendas a detectar eso. Si tú estás viendo que tu contertulio está incontrolable, que empieza a ofender o que no entiende un concepto que tú quieres darle, guarda silencio. Guarda silencio. Y eso me lleva al punto número 2. No respondas con el enojo al máximo. Hay conversaciones que no deberían tenerse cuando estás lleno de ira. Hay conversaciones en las cuales es mejor parar, es mejor decir luego lo abordamos, es mejor decir doy la media vuelta antes que continuar. Porque ciertamente cuando la temperatura aumenta, los sentidos se nublan y las cosas suceden. Tú tienes que conocer cuál es tu límite y cuáles son aquellas conversaciones, cuáles son aquellas personas, cuáles son aquellas interacciones a las cuales tú sabes que no debes de pasar, a las cuales tú sabes que ya debes de parar. No importa si al final la otra persona termina creyendo que ganó la discusión, que termina creyendo que tuvo la razón, que termina creyendo lo que se le dé la gana. Pero tú debes de guardar tu compostura. No debes responder con el enojo al máximo, al tope. Aprende a reconocer detonantes. Punto número 3. Todos tenemos cosas que nos activan emocionalmente. Todos tenemos esa frasecita que si la escuchamos nos convertimos en toros, nos convertimos en Hulk. Tú tienes que aprender a detectar cuáles son tus detonantes. Y cuando tu contertulio empiece a utilizar esos detonantes, vuelve al paso número 2, no respondas con el enojo máximo. Aprende a guardar silencio. Retírate. Porque no va a terminar bien. Y aunque la
tú te alces más en voz, grites más, ofendas más, no quiere decir que estás ganando más, sino todo lo contrario. Estás perdiendo más. Porque estás ofendiendo no solamente a la persona que tiene adelante, sino a aquel que te dio la salvación, la vida, aquel que te sostiene, puesto que Él dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque qué exaltación tendría amar al que te ama. El reto es amar a aquel que me está ofendiendo. Como el que estuvo en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso me lleva al punto número 4. Ora antes de reaccionar. Y algunos me dirán, pero ¿cómo es posible si estoy enojado? Lo menos que se me pasa es la oración. Pues recuerda que el Tesalonicense nos dice ora sin cesar. Y no es necesario que vayas a tu habitación, te encerres y que empeces a orar. En ese momento, en ese preciso momento, cuando ya detectaste esos detonadores, cuando ya la temperatura está aumentando, cuando ya el callar se te está dificultando, ora y pídele al que todo lo puede. Grábate esto. Hay momentos donde literalmente necesitas detenerte y decir, Señor, ayúdame porque quiero responder mal. ¿Sí lo ves? No estamos hablando de una oración de 20 minutos, 1 hora, de 24 horas. Una oración puede estar conformada por una sola oración, honesta y sincera delante del Señor, y Él te ayudará, Él te dará fuerzas. Ora antes de reaccionar. En medio de la discusión, en vez de estar pensando en qué responder, en vez de estar preparando tu defensa mientras la otra persona te está hablando, tú simplemente ora y pídele al Señor que te dé paciencia, que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, que te dé el don de la palabra. Ya para ir aterrizando, creo que una de las señales más grandes de madurez no es cuánto sabes, sino cómo reaccionas cuando estás herido. Porque cualquiera puede hablar bonito cuando todo está bien. El problema es cuando estamos enojados. Y honestamente, todos estamos trabajando en algo. Pero reconocer el problema ya es un gran comienzo. Tus palabras pueden destruir, pero también pueden sanar. Pueden hundir a alguien o convertirse en un ancla en medio del caos. Esto es Ancla. Palabras que sostienen tu vida. Hasta la próxima.